Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 1 de diciembre. Demos gracias a Dios, demos gloria a Dios, porque estamos llegando al primer día del mes número 12 y último de este año del Señor 2022. Dentro de la liturgia de la iglesia, celebramos esta primera semana del tiempo de Adviento. Y recordamos y celebramos en la liturgia a los santos Nahum, el profeta Nahum, a Santa Florencia Virgen, San Eligio, obispo, San Edmundo, Randulfo y Alejandro, presbíteros y mártires, también a los beatos Juan de Vercelli, presbítero, y al beato Charles de Foucauld o Carlos de Foucauld, como también se le conoce, un gran padre del desierto que ha marcado la espiritualidad cristiana. Y hoy también recordamos a San Eloy. Fue el más famoso orfebre de Francia en el siglo VII. Eloy fabricó también los preciosos relicarios en los cuales se guardaron las reliquias de San Martín, San Dionisio, San Quintín, Santa Genoveva y San Germán. Por sus grandes virtudes fue elegido obispo de Rouen y se dedicó con todas sus energías a obtener que las gentes de su región se convirtieran al cristianismo. Se conservan 15 sermones suyos, en los que ataca fuertemente a la superstición. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Eloy. Y para empezar este nuevo día, jueves eucarístico y sacerdotal, oremos por las vocaciones, oremos por el Papa Francisco, por los obispos, por nuestros sacerdotes, por los seminaristas y por los jóvenes, para que sigan respondiendo a la llamada de Dios. Y qué mejor que hacerlo con la oración del beato Charles de Foucauld, que es el padre del desierto, y pues esta oración que hacía diariamente. Es esa oración famosa de entrega en el Señor, en las manos del Señor. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo, y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Qué hermosa esta oración de abandono del beato Charles de Foucauld, con la cual empezamos este nuevo día. Tomamos para hoy el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21 y versículos 24 al 27. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre la roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente, que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es un buen momento, es jueves eucarístico y sacerdotal, para que vayamos a visitar a Jesús sacramentado, orar por las vocaciones y por los sacerdotes. Así que te invito para que pases a tu parroquia o al templo que sea más cercano, ahí de tu casa o de tu trabajo, y puedas de esa manera orar frente al Santísimo. Hoy tenemos la más grandiosa cita de la semana, la cita con Jesús sacramentado. Así que no te la pierdas. No permitas que otras cosas pues sean un obstáculo para ir hoy a visitar
al amor de los amores. Él se lo merece todo. Se merece un momentito de visita, de estar con Él. También hoy, qué importante el Evangelio, San Mateo en el capítulo 7. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino. Así es. ¿Por qué? Cuánta gente hipócrita alaba a Dios. Lo alaba con la boca y su corazón está extraviado. Va al templo a comulgar y su vida está en el pecado. Va al rezo o dice ser cristiano, dice ser católico, pero es una persona injusta que no ve el bien en los demás, una persona que se salta los derechos y la dignidad del prójimo, o una persona que en este tiempo en Guatemala tan difícil, pues observa y abraza, por ejemplo, la corrupción. Vemos entonces que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino, lo comprendemos ahora, sino más bien dice el texto, el que cumpla la voluntad de mi Padre. Muchas veces queremos cumplir nuestra propia voluntad, hacer lo que a nosotros nos dicta precisamente, no nuestro corazón, sino muchas veces nuestros deseos banales. ¿Cuánta gente piensa equivocadamente que no ir a la iglesia es lo mejor y que solamente dando limosna o que solamente ayudando a algún necesitado o haciendo una obra social se va a salvar y pues está en su conciencia tranquilo? ¡Qué gran error! Nos damos cuenta que no es así. Hacer la voluntad del Señor es cumplir lo que nos pide la palabra. ¿Y qué le pide la palabra a un cristiano? Reunirse para la fracción del pan, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es decir, reunirnos para la Santa Eucaristía como comunidad. Observar los sacramentos, la confesión. Tratar de vivir en la oración. Jesús siempre oraba y enseña a sus apóstoles a orar con el Padre Nuestro. Eso significa seguir a Jesús. Eso significa cumplir la voluntad del Padre Dios. Significa dejar aquella vida de pecado. Significa no esclavizarme en el pecado. Hoy hemos lastimosamente vuelto ordinario el pecado. Sí, una persona está en pecado y sigue yendo a la iglesia y no le importa. Sí, muchas veces hacemos ordinario el pecado. ¿Por qué no hacemos común y ordinaria la gracia de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas? Y por eso no nos acostumbremos al pecado, acostumbrémonos a la gracia. Dos ejemplos que pone hoy el Evangelio y son muy claros de entender. Quien escucha las palabras de Dios y las pone en práctica, y quien no las escucha ni las practica. Aquel que las practica se parece al hombre que construye su casa en la roca, y aquel que no las practica, el hombre que construye su casa sobre la arena. Edificar la casa sobre la roca, es decir, en el refugio de Dios. ¿En dónde encuentra uno ese refugio, ese abrigo? Precisamente en el Señor, en el amor, en la fraternidad, en la justicia, en la paz, en la solidaridad con el prójimo, ¿sí? En las obras de misericordia. Dios es la piedra que desecharon los arquitectos. Jesús es la piedra que desecharon los arquitectos y que se convierte en piedra angular de la vida, en piedra angular de mi corazón. Lo dice el Salmo 117, es un salmo netamente pascual, ¿verdad? Así es. En cambio, aquel que pone su corazón en las vanidades de este mundo, el que pone su corazón en el dinero, en el trabajo, en otras personas, el que pone su corazón simplemente en los pasatiempos, en el internet y en tantas vanidades del mundo, definitivamente ha puesto su mirada y su casa sobre la roca. Se va a destruir fácilmente. Viene una prueba, viene una dificultad y rápidamente sucumben. Rápidamente viene el llanto, la tristeza, la angustia, la desesperación, el desaliento, también la depresión. ¿Y qué pasa? Son las personas que muchas veces terminan incluso hasta quitándose la vida. ¿Por qué? Porque Jesús no era la piedra angular, Jesús no era la roca firme, no habían construido sobre roca su casa, su corazón. Pidámosle al Señor entonces que nos ayude a escuchar su palabra, a poner la mirada solamente en Él
y hacerlo nuestro principal principio y fundamento, como diría San Ignacio de Loyola. El Papa Francisco también nos aporta el día de hoy diciendo lo siguiente: con el Adviento recorremos un nuevo camino del pueblo de Dios con Jesucristo, nuestro pastor, que nos guía en la historia hacia la realización del reino de Dios. ¿En camino hacia dónde? Es una peregrinación universal hacia una meta común, que en el Antiguo Testamento es Jerusalén, donde surge el templo del Señor. La revelación ha encontrado su realización en Jesucristo y Él mismo se ha convertido en el templo del Señor, la meta de nuestra peregrinación. Bueno, pues esas son las palabras del Papa Francisco en la meditación de este día. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Te invito a que compartas por favor este audio, que des también un clic ahí en la campanita de notificaciones en el YouTube, que te vuelvas suscriptor de esta página y hasta mañana.